tomemos un tiempo para entender las palabras de Dios con el sermón titulado La salvación y la Iglesia de Dios. Confirmemos a través de la Biblia que Dios mismo estableció la Iglesia de Dios y que esta es la Iglesia reconocida por Dios como la verdadera Iglesia. Veamos 1 Corintios capítulo 11, versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. La iglesia que se aferró a esta enseñanza fue la iglesia de Dios. ¿En qué pacto se encontraba la iglesia primitiva? ¿En qué pacto se encuentra la iglesia de Dios en esta época? En el nuevo pacto. La iglesia de Dios está bajo el nuevo pacto en cualquier época. El apóstol Pablo también predicó diligentemente sobre el nuevo pacto. Hoy en día, numerosas iglesias en todo el mundo hablan sobre Jesús. Estas iglesias dicen respetar al apóstol Pedro y también dicen honrar al apóstol Pablo. Sin embargo, ¿qué están haciendo con la iglesia a la que asistió el apóstol Pablo? La persiguen. ¿Qué le están haciendo a la iglesia que Jesús mismo estableció? La calumnian. Están despreciando la verdad del nuevo pacto que Jesús predicó para la salvación de la humanidad. En cuanto al asunto de qué iglesia está recorriendo la dirección equivocada de la fe, una vez más podemos encontrar la respuesta a través de la Biblia. Dios nos enseña que la iglesia de Dios es la iglesia que Dios mismo estableció al precio de su propia y preciosa sangre derramada en la cruz. Veamos Hechos capítulo 20, versículo 28, está escrito: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para que es llamado el pueblo de Dios, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Apacentar en este versículo significa cuidar. Continuemos con el versículo 29, está escrito: Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Al mirar estos versículos, está escrito que Dios ganó la iglesia con su propia sangre. El nombre de esta iglesia está escrito como la iglesia de Dios. La iglesia establecida con la sangre de Dios en el libro de Hechos capítulo 20 no es otra que la iglesia de Dios. Anteriormente, en 1 Corintios capítulo 11, ¿qué enseñanza transmitió el apóstol Pablo a la iglesia de Dios en Corinto? Él dijo: Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Qué iglesia tiene la verdad del nuevo pacto? ¿Acaso no es la iglesia de Dios a la que asistimos hoy? En otras palabras, la iglesia que tiene la verdad de la Pascua del nuevo pacto y el día de reposo que Jesús, el apóstol Pablo y los santos de la iglesia primitiva guardaron es la iglesia de Dios. La verdad que la iglesia de Dios guarda hoy en día no es diferente de la verdad que la iglesia primitiva guardaba. La iglesia primitiva, la iglesia que Jesús mismo estableció y a la que asistieron el apóstol Pedro,
el apóstol Juan, el apóstol Pablo, los santos de la iglesia primitiva y todo el pueblo de Dios que aparece en el Nuevo Testamento es la iglesia de Dios. No habríamos recibido la salvación si no hubiéramos sido guiados a la iglesia de Dios. Nadie puede aprender el camino para recibir el perdón de los pecados, el camino de la salvación y el camino al reino de los cielos sin ir a la iglesia establecida por Jesús mismo y a la que asistieron los apóstoles Pedro, Juan y Pablo. Doy gracias al Padre Celestial y a la Madre Celestial por guiarnos a la iglesia de Dios. Esperando que todos ustedes hayan recibido mucha gracia, me gustaría concluir este sermón. Muchas gracias.